Señores, muy buenas tardes. Happy New Year for everybody. Yo estoy como Maduro hablando inglés. Pelegrín, buenas tardes. Bueno, yo no le voy a responder en inglés porque le puedo ganar a Maduro pronunciando mal. Dios me perdone, yo me estoy riendo con ese hombre. Dios no me dio ese don. Con ese hombre preso, yo burlándome. Pero ustedes, ¿por qué no? ¿De qué? No war, peace, peace. Dios no me dio ese don de hablar otros idiomas. Lo leo bastante, Sí. lo entiendo parcialmente, Sí. pero como son las cosas, mi hijo más pequeño, Pelegrín Enrique, tiene un don de aprender idiomas Eso es fabuloso. Así, sí. No, pero que además con todos estos aparatos y todas estas cosas y tanta televisión, es diferente a la época nuestra, la mía, no tanto la tuya, pero nosotros, por ejemplo, en el colegio, de los pocos colegios, en la época mía, hace mucho, Luis Muñoz Rivera, hablamos inglés todos los días, nos daban clases de inglés. Eran puertorriqueños, Mr. y Mrs. Rodríguez. No, y en la Salle se enseñaba inglés y se enseñaba francés. Es más, se cantaba marsellesa. La marsellesa. La marsellesa. Qué bello. Bueno, Pelegrín, ya felicitamos a todos ustedes, año nuevo, vida nueva, hay una serie de cambios ya que tenemos, vamos a verlos, Pelegrín, para que tú me opines si tienes algo que opinar, pero esto es como un lavado que se está dando el gobierno de imagen, que me parece muy bien. No, era necesario. Era necesario. Justo y necesario. Vamos a ver, mira, don Antoliano va como ministro de Justicia. Ya se formó el Ministerio de Justicia, me parece muy bien, pero la estrella también es el doctor Jorge Subero. Sí, es un gran jurista, tiene mucha experiencia. Doctor Subero, porque me escribió hace poco felicitándome de Navidad. Nos alegra, gracias. Y gracias también a don Antoliano, que es una gente muy agradable y dispuesta. No, siempre ha sido gentil, un funcionario muy abierto. Muy abierto y muy gentil. Bueno, tenemos también que el ministro del MIVET, Carlos Bonilla, el ingeniero Bonilla, había pedido un receso para poder también dedicarse a su cuestión. Es de los ministros que mejor ha trabajado. Eso hay que reconocérselo al ingeniero Bonilla. Y yo me alegro mucho. Me alegro mucho por su papá, por Pedro Bonilla, que murió, y por Fanny Sánchez, su mamá, que eran dos afanosos por este país, su mamá y su papá. Así que Carlos está en receso, pero va Hito Bisonó. Bueno, Hito ha aprobado en Industria y Comercio, que es muy trabajador, muy organizado. Sí, señor. Y creo que él tiene un nuevo reto. Porque lo que se necesita es un gerente. Porque hay gente que dice, pero no hay ingeniero. No, eso no es. No. Que sea gerente. Y Hito es un gerente y lo demostró en Industria y Comercio. Sí, definitivamente que sí. Muy bien. Así que Hito, un abrazo también. Y a Carlos Bonilla, ingeniero, démele recuerdo a su mamá, a Fanny, que es de nuestra generación, de la juventud, de aquella época del 65. Fanny, un abrazo. Tenemos también el cambio con el Ministerio de Agricultura. Ese es un gran cambio. Yo celebro mucho. Yo también. Que Oliverio es para allá, vaya, porque es, si se quiere, el prototipo de agricultor, de productor, con una conciencia muy avanzada de la importancia de la tecnología. Y en el sector agropecuario. Tan diferente a lo que había ahí, Dios mío, que todavía quería que le hicieran todas las regularizaciones. Usted sabe que es así. Él empezó la mecanización del sector agropecuario en el más alto nivel, en el sector de arroz. Que usted sabe que las cosechas es mecanizada, pero la siembra no. Y él mecanizó todo. Entonces, ¡qué bien! Si esa idea que él la implantó en el país, en su empresa privada, que es un gran productor, la lleva al sector agropecuario, que es
un compromiso nacional, así es. vamos a ver realmente una transformación importante. Ojalá, Dios Ojalá, mío. Gracias, Señor, porque salimos. ojalá se le dé el respaldo que hay que darle para exacto, que eso se pueda ejecutar. Y los empresarios del sector entiendan que ya la época de la esclavitud Sí. se acabó hace mucho. Y no fue Toussaint. No fue Toussaint. No, porque entonces... Pero es la esclavitud moderna que dice el cardenal Sara, Robert Sara. Claro. La esclavitud renace, nueva forma de esclavitud. Exacto. Y eso... Gente sin papeles, ahí hay unos desórdenes, después yo quiero que hablemos Sí. de eso. Tú sabes que tengo muchas conversaciones pendientes, porque ese registro civil me tiene enferma. Mire, ¡Enferma! Mire, a propósito de eso, yo Ajá. tengo una propuesta, que se la voy a avanzar aquí, pero la voy Sí. a detallar. Hablé con especialistas en la materia. Si queremos saber cuán afectado está el registro civil, lo hablé incluso con Rafael Acevedo, Sí. y con otros expertos en demoscopía. Sencillamente hay que hacer una encuesta con 1.200 muestras de todos los que están en Oficialía de Estado Civil, cédula. Usted saca un porcentaje con una aproximación de un 98%. Nada más con esa muestra. Sí, con esa muestra. Y podremos, y se podría hacer esa misma prueba en ciertas provincias donde hay denuncias focalizadas, vamos a decir que son una especie de focus group para ver cómo es que se ha producido alteración, si es que se ha producido. La percepción general, yo se lo he dicho al presidente de la Junta Central Electoral, Sí. es que hay una afectación importante del registro civil, de la cédula, porque hay muchos haitianos con documentos dominicanos que no le corresponden, y la mejor manera de saber qué porcentaje, no te va a dar el detalle general, pero el porcentaje del daño Exacto. se hace con esa muestra. Bueno, entonces tenemos que hablar de Y eso eso hay que también. impulsarlo. Eso hay que impulsarlo. Eso hay que impulsarlo porque hay muchos casos. El registro civil es algo que tiene que ser revisado. Y esa cédula nueva, y que la cédula nueva y el CAN. No, y esos grupos no generan confianza, y se le ha dicho Así a la es. Junta, esos grupos no generan confianza. Exacto. De hecho, yo pienso que una medida, si ellos no quieren deshacer esa operación, una medida inmediata es contratar una firma de fiscalización. Bueno. Que no venga con la experiencia de Uganda. Sí, y de Haití. Y de Haití. Sí, porque esta da cédula en Haití. Oiga el estándar rumba abierta para baile. Oiga el estándar donde nos están situando. El estándar donde nos está situando. La Junta... Déjame callarme porque iba a decir otra cosa. Entonces tenemos gracias, vamos a ver si en el sector agrícola avanzamos en el país, porque necesitamos esa tecnificación. Sí. ¿Ok? Gloria Reyes, ministra de la Mujer, y Mayra Jiménez, entonces va para Supérate también. Tenemos también... Yo espero que la ministra de la Mujer sí. interprete bien el problema que tenemos demográfico, donde la tasa de crecimiento de la población dominicana está declinando, y que le haga un servicio muy grande al país, reenfocando las políticas del ministerio en lo que se crea el Ministerio de la Familia y el Bienestar Social, reorientando las políticas hacia la familia. Hacia la familia. Sí, pero hay que tener el Ministerio de la Mujer, porque los problemas de la mujer son específicos. Puede ser porque un viceministerio de la mujer. Sí, pero eso siempre ha sido... Yo no voy a discutir eso contigo, porque no me voy a meter tan temprano a discutir. Pero el Ministerio de la Mujer, porque los problemas específicos de nosotras las mujeres, de discriminación, siguen ahí, en todo sentido, y también se puede hacer de la familia. ¿Y cómo pasa con la ley del ayuntamiento? En el ayuntamiento no meten a nosotras las mujeres dentro de todo lo que es la categoría como de obras entre
desvalidos. Pero que no si se yo cuánto. necesita, No, por favor, doña no, Consuelo, no no. se necesita un ministerio de la mujer. Si el Ministerio No, no, de no, Trabajo, no vamos a óigame, discutir eso, no si vamos a el discutir eso. Ministerio de Trabajo, No, el Ministerio de Trabajo no es el que mire, resuelve a nivel eso. educativo, Hombre, las mujeres muchacho. tienen ahora mismo más presencia. Pellegrín tiene más presencia porque los hombres están haciendo más negocio. No te creas que es nada de superación. Óigame. Pero espérate, no vamos Bueno, a meternos en eso. ese es otro tema, lo ese vamos a otro discutir tema, en otro que lo vamos a programa. tener pendiente. Entonces, Jeanilda, no está Peñaguaba, sino entonces viene Jeanilda Vázquez, que viene desde Miami, a ocupar el puesto. Sí, yo pienso que Tony va a lanzar su candidatura a la presidencia. Él la va a lanzar. Él lo anunció. Él dijo que sí, que él iba. Es verdad, Tony lo anunció. Lo que pasa es que se despidió con un anuncio que le ganó al anuncio de Zorrilla. Pero no, porque yo... Ya, déjalo ahí, pero me da pena. Yayo, se nombra a Yayo, se menciona a Yayo, que iría a Industria y Comercio, pero me dijeron, yo llamé, que todavía no había salido el decreto de Eduardo San Lobatón Yayo, que está en aduanas, y entonces pasaría, es lo que me han dicho, pasaría a Industria y Comercio. Pero bueno, esos son los cambios. Él ha hecho muy buena labor en aduana, aunque ese es un puesto que necesita hacer. ¿Tú sabes quién yo quisiera? Que me le es un den puesto respaldo. muy difícil, Sí. especialmente con el tema de la penetración de los chinos como estrategia agresiva de copar el comercio nacional. Coño, es verdad. Es un problema, No eso es un problema. Y eso lo tienen que enfrentar. Mundial. Sí, pero aquí tiene unas características especiales, Sí. porque se está dando en el contexto de una pugna de grandes potencias. Bueno, vámonos por aquí. Entonces, faltan más, dicen que faltan más decretos. Estos son los más importantes. Me siento feliz, sinceramente, con que Hito vaya para el puesto que está siendo asignado en el MIVET, porque trabajó muy bien, Carlos trabajó muy bien, fue de la gente que más respaldó su propio gobierno, porque hay otros que no lo han hecho. Pero vamos a dejarlo ahí. Y don Antoliano, y por supuesto el doctor Subero, qué bueno que están ahí. Estamos esperando el de Yayo, también vamos, y el de Oliviero Espaillat. Sí, ese es un gran, para mí. Exacto. Para mí es una buena señal en el sentido de que si se va a poner énfasis en la mecanización, tecnificación y automatización de la producción agrícola, esta persona representa definitivamente. Hay un nombramiento que se mencionó en Sol hoy, pero no he visto tampoco, el de César Dargan, que iría para una posición también importante. Ojalá, porque sea un muchacho bien formado. Un empresario bien formado, que ha trabajado en el sector empresarial siempre. Bueno, se habla de César Dargan también. Bueno, Pellegrín, comenzamos. Pero antes de comenzar, yo tengo aquí este libro. Por favor, póngame este libro. Esto es Esteban Rosario. Este libro de Esteban Rosario me lo acaba de enviar, Los monopolios en la República Dominicana. Esteban en Santiago. Él me lo dedicó, yo lo tengo en mi casa. Yo también. Y es no lo he leído completo, lo ojeé, lo consulté, y yo creo que es un gran aporte. Porque mire, lo voy a decir, la bibliografía de esa materia en República Dominicana es mínima. Yo fui el prologuista, tuve el honor de que don Germán Emilio Ornes me pidiera que prologara su obra Los monopolios en la República Dominicana. Don Germán Emilio Ornes. Esa era su tesis de 1948. Pero eso es lo que yo te iba a decir, porque yo no había nacido. Y cuando él publicó, Los monopolios en República Dominicana en el 48. Que era un desafío al régimen, porque él sí. hacía crítica al sistema de monopolios que se estaba instalando con el apoyo del régimen de Trujillo. Porque eran de él. Él ponía a los testaferros, pero las empresas eran de él. Entonces don Germán en esas obras, vamos a decir, se la jugó. En ese momento el jurado lo examinó, le aprobaron la obra, pero
hubo una especie como de veto a que no la difundiera. Él después, usted recuerda que sufrió la consecuencia de eso, exacto, salió se fue al exilio y todo eso. Yo tuve el privilegio, porque es un tema que yo he tratado siempre, porque creo que una de las grandes transformaciones que hay que hacer aquí en República Dominicana es desmontar el sesgo monopólico, oligopólico y de colusiones que hay en la economía dominicana. Y don Germán, yo siempre lo trataba con él este tema, y él un día me sorprendió, sacó de su escritorio su tesis y me dijo, léela y prepara el prólogo, si te parece bien. Eso ya, sí, eso está en un libro publicado por el Banco de Reserva, con la singularidad de que el día que se iba a poner a circular esa obra, ese día, saliendo don Germán para el acto, murió. ¡Oh! Dios mío. Fue Trujillo que se lo llevó. Entonces, no vas a hacerme eso. 15 días después se hizo el acto. Sí. Yo leí el pero prólogo. Qué interesante, Pellegrini, eso que estás contando. Bueno, por eso sí me encantaría. Déjeme decirle que nosotros estamos planeando desde hace tiempo, y se lo estoy diciendo a ustedes para que presionen a Pellegrini, que hagamos, aunque sea quincenalmente, quincenalmente o como se pueda, una sesión de estudio, de lectura, con ponencias que haga de algún tema que tenga que ver con la dominicanidad fundamentalmente y con el extranjero, pero con la dominicanidad. Para nosotros ver, Manuel Núñez está haciendo una serie de artículos que son una... Ese va a ser su próximo libro. Ese va a ser su próximo libro. Esos artículos de Manuel formidable. Núñez, que está formidable, que lo está publicando en Acento, y felicito a Acento por eso. Entonces, hemos estado en entre ir y venir, pero Pellegrini me acaba de prometer que vamos a hacer esa sesión de estudios, ¿ok? Una sesión de estudios entre nosotros mismos, los que quieran ir, no hay que pagar nada, ni inscribirse, ni nada. Yo voy, y le damos la dirección, y el que quiera ir, va a ir. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pellegrini, ya te comprometí con Sí, ya estoy comprometido. Entonces, ahora tenemos a Pellegrini Castillo. Choque de potencias en el Gran Caribe. Esto no tiene desperdicio. ¿Ok? Aquí está. Choque de potencias en el Gran Caribe, como yo lo tengo, me voy a regalar este. Póngamelo por aquí. Mira, dile a la inteligencia artificial que lo ponga por aquí. Porque ella es medio bruta, tú sabes. Sí. Esta inteligencia artificial es medio... Ay, gracias. Gracias, chica. Choque de potencias en el Gran Caribe, de Pellegrini. Después ustedes me llaman al teléfono 809-532-0036 o al 809-383-3155, pero no me llamen ahora, por favor, que estamos en el programa. Y este libro se lo vamos a regalar a quien llame, porque yo lo tengo, y te lo agradezco mucho, Pellegrini. Bueno, probablemente llamen muchas personas y usted va a tener un problema para decidir. Cállate, no me digas hago nada. una especie de rifa. Exacto. Entonces, Pellegrini, nos vamos con el tema que nosotros tenemos, que es la situación de lo que ha sucedido con Venezuela, con el señor Maduro. Nada más voy a comenzar con esto contigo, te dejo después toda tu explicación. Están diciendo que ya no es la doctrina Monroe, ¿verdad?, de 1823, sino que lo que ya hay es la doctrina, tú tienes ahí Don Roy, de Donald Rum. Pónganme, por favor, esa imagen que ustedes tienen ahí, de la doctrina Don Roy. ¿La tenemos? Cuando me la puedan buscar, por favor. Don Roy. Es que ahora en Estados Unidos dice, ya no es Monroe, es Don Roy. ¿Qué tú opinas de esto? Mire, una de las cosas que yo analizo en esta obra y en otra que voy a publicar próximamente, que se llama Crisis en la República Imperial, la caída de Chimérica, es precisamente cómo Estados Unidos, a lo largo de la historia, fue formulando su política exterior en función de sus realidades. Originalmente, desde 1796, cuando se despedía de la presidencia George Washington, el fundador de los Estados Unidos, se formularon una doctrina que se conoce como la doctrina Washington.
Ahí básicamente el presidente Washington le recomendaba a los norteamericanos que se mantuvieran alejados de los conflictos de otros países y de otros continentes. Y particularmente decía que se mantuvieran alejados de los conflictos europeos. Sí. Porque en ese momento Estados Unidos tenía un dilema, la Revolución Francesa estaba en desarrollo y había dos grandes corrientes, los que querían apoyar la Revolución Francesa y los que querían mantenerse lejos del conflicto, sí, por influencia de Inglaterra. Entonces, básicamente, las razones que daba Washington eran muy válidas. Él decía, nosotros tenemos que comerciar con todo el mundo, tenemos que garantizar la libre navegación en todo el mundo, el libre comercio, la política de puertas abiertas, sí, pero no podemos enredarnos en los conflictos y las intrigas de los europeos, porque no vamos a ganar nada y podemos perder mucho. Esa fue la doctrina que estuvo vigente desde 1796 hasta 1823. Cuando sale. En 1823, sí, ya eso lo había elaborado la inteligencia americana y particularmente el presidente Quincy Adams. Porque primero él fue secretario de Estado de Monroe, sí, de James Monroe. Sí. Ahí es que elabora él, sí, pero la doctrina Monroe, ya había sido, pero ya él sí, había sido presidente, el Quincy padre. Ajá, entonces, okay, ellos elaboran una doctrina que incorpora la doctrina Washington, que eso lo explica muy bien Carlos Sánchez y Sánchez en, sí, su obra, que ojalá, se lo dije a Roberto Casá, director magnífico del Archivo General de la Nación, que ojalá ese documento, ese libro de texto para la época formidable de 1943, que me lo regaló Julito Ibarra Ríos. Dios mío. Ahí se incorpora la doctrina Washington, pero se hace un planteamiento más general con 9 postulados. Lo más importante de esos postulados eran los siguientes. El primer postulado decía, Europa para los europeos. Y América. Y América para los americanos. Para los americanos. ¿Qué era lo que había pasado? Cuando la Santa Alianza, los tronos de Europa derrotan a Napoleón, sí, y se produce el Congreso de Viena, y luego viene la Gran Alianza, la Santa Alianza, hubo pactos secretos allá en Europa de que los tronos de Europa iban a venir a América a conquistar los territorios que pertenecían a España, a instalarse que pertenecían a España. Sí. Entonces los ingleses le advierten a los americanos, porque los ingleses siempre han seguido una política hasta el día de hoy, con un pie en Europa y un pie en el mundo. Hasta el día de hoy. Entonces le advierten a los norteamericanos que se está planeando eso, incluso los rusos también estaban advertidos porque no tenían intereses en la región, pero no querían venir a la aventura de venir a conquistar los territorios de América. Sí. Le proponen a los norteamericanos un pacto entre los ingleses y los norteamericanos. Y los norteamericanos se lo niegan, y ahí es que se formula la famosa doctrina Monroe, que establece Europa para los europeos, América para los norteamericanos, y un América para los norteamericanos, para los americanos. Para los americanos, es decir, para todos. Para todos. Porque en la fase inicial de la doctrina. Exacto. La doctrina era anticolonialista. Claro. Era en contra, de eso, no solamente de que vinieran los europeos, claro, a instalar su monarquía, a colonizar. No. Es que también tenía una apertura hacia
el proceso de independencia de Sudamérica. Ellos declararon neutralidad porque tenían una deuda con España. Ellos tenían una deuda con España y entonces esa neutralidad iba a durar hasta que se afectaran los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú me transformas, para que agilicemos un poco, Sí. toda esta doctrina que viene desde siglos atrás a que ahora se llame, con lo que está pasando en Venezuela, la doctrina, vuélvame a poner por favor lo que acabamos de quitar de la doctrina, que Venezuela representa la nueva modalidad que se llama doctrina, no Monroe, sino Don Roy, de Trump, Donald Trump. Es una nueva modalidad lo que está haciendo. Mire, porque esto no se puede despachar así tan fácil. Vamos a ver. La doctrina se formula en 1823. Sí. Pero ya en 1826 Bolívar y Santander habían convocado el Congreso Anfictiónico de Panamá. De Panamá. Invitaron a Estados Unidos. Pero no vino. No. Estados Unidos envió un delegado, pero y el delegado murió en el camino. Pero... no, le estoy diciendo la historia. Y los ingleses mandaron su delegado y los holandeses también. ¿Cuál era la idea que había? Que el Caribe, ese era el pacto no declarado, que el Caribe, entiéndase Cuba, la isla de Santo Domingo, Puerto Rico y todas las Antillas Menores quedaran fuera del proceso de expansión de la Revolución Sudamericana. En el Congreso de Panamá no invitan a Haití. Y Bolívar le da la instrucción a los delegados de la Gran Colombia, a la instrucción número 11, si mal no recuerdo, de que eviten por todos los medios, que tomen la providencia para que no vuelva a repetirse el fenómeno monstruoso, el monstruo que se tragó la isla de Santo Domingo. Esa fue la expresión de las instrucciones de Bolívar, de puño y letra, a los delegados, porque él no quería que lo que había pasado en la isla, y hablaba del monstruo que devoró la isla de Santo Domingo. ¿A qué se refería Bolívar? A la guerra de colores, a la guerra racial que había provocado todo el desastre que vimos. Entonces, Sudamérica tuvo el problema, se formuló una gran alianza de defensiva, ofensiva y de integración, pero que no se pudo concretar porque la Gran Colombia no pudo mantenerse unida. Claro. Cuando matan a Sucre, se acaba toda esperanza de que la Gran Colombia sobreviva, y entonces ahí viene ya una etapa bien complicada. Los norteamericanos fueron flexibles con la doctrina Monroe por un periodo, pero cuando ellos completaron su expansión hacia la costa del Pacífico, que llegaron allá y controlaron todo eso y le ganaron a los mexicanos los territorios que la mitad de México, los territorios que le ganaron, todo en el tratado, la mitad de Estados Unidos, en el tratado Guadalupe Hidalgo. Exacto. El problema estaba que cuando usted tiene el territorio y usted no tiene población, usted tiene un riesgo de perderlo. Lo que nosotros nos va a pasar con Haití. Si seguimos así. Si seguimos así, vamos a lo mismo como se colonizó. Los americanos colonizaron toda la parte que era mexicana y hoy es Estados Unidos. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ahí viene el tema de que llegó el momento en que Estados Unidos, viendo lo que estaba pasando en China, que esto es un aspecto que yo lo destaco en mi libro, toma la decisión de empezar a sacar a Europa de la zona del Gran Caribe. Y empieza a tomar medidas. Pero entonces, ¿cuándo se mete Teddy Roosevelt? Oiga qué interesante. Exacto, Teddy Roosevelt tiene que ver con qué todo interesante. En 1902, 1903, los europeos mandan una flota alemana, italiana, inglesa y holandesa a bloquear a Venezuela. Los puertos venezolanos, Puerto Cabello y La Guaira, y lo bombardean y sitian las ciudades, y ellos estaban reclamando unas deudas.
eso va a la Haya, Sí. y la Haya le da razón a los europeos. Está autorizando el uso del arma naval de la fuerza militar para cobrar deudas, reales o supuestas, porque los venezolanos siempre decían, esas deudas no son reales. Bueno, pero la de nosotros tampoco. Pero oiga lo que pasó. Sí. Después de ese incidente, quien interviene en una línea bien dura es Estados Unidos y le dice a los europeos, Exacto. no quiero Exacto. que ustedes vengan al Caribe A con eso. flota a eso. Yo le garantizo el pago de esas deudas. Sí. Y si aquí en la zona hay algún gobierno que siga una política, usa la palabra maleficiente, es decir, un gobierno desordenado, una crisis, bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es intervenir y garantizarle a ustedes el pago de lo que le deben, sí, 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 sí. pero no vamos a permitir que ustedes nos traigan flotas. Perfecto. Entonces, ¿dónde se entrenó el colorario Roosevelt de la doctrina Monroe? Adivine dónde. En Cuba. Aquí. ¿Fue aquí? No fue en Cuba. Cuando él cogió con sus batallones para Cuba. No, porque eso fue en la guerra hispanoamericana. Eso fue antes. Ah, bueno. Ahí empezó Estados Unidos a sacar a España, a Francia comprándole los derechos, a los ingleses ya le había dicho, no vamos a construir junto el canal por Nicaragua. Está bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Empieza Estados Unidos a declarar la doctrina Monroe en una fase que podía entenderse, y con toda razón, que tenía un sesgo imperialista. ¿Qué pasa? Eso dura hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza un periodo que no tiene precedente de panamericanismo de todas las Américas. Bueno. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo voy a resumir, vamos a dar un salto en el tiempo, porque esto da para mucho. Exacto. Mire, Estados Unidos en la Primera Guerra se fue a la guerra, pero automáticamente volvió al continente. No aprobó el Tratado de Versalles, no se integró a la Sociedad de Naciones, lo único que hizo fue promover el pacto Bryan-Kellogg, y cuando volvió a estallar la Segunda Guerra, obligatoriamente, como fue atacado, se involucró en la guerra y ganó, porque el poder americano fue clave. Sí, pero está bien, Ahora, porque nosotros también, ¿qué pasó? Porque sin los rusos no hubiera ganado nadie. Sin el sacrificio humano de los rusos. Y sin la industria militar americana. Sí, perfecto. Eso no. Pero la industria americana la manejaban los rusos en el pacto que tenían para hacer. Y fueron más de 20 millones de rusos que Estados Unidos nunca se lo ha reconocido. No, yo creo que ellos lo reconocen. Tú sabes que no. Ellos reconocen. Ahora mismo, cuando Putin hace su marcha para presentar los logros de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos le tira porquería a Rusia. Volviendo al tema, sí. Estados Unidos, mire, Estados Unidos se fue después que cayó la Unión Soviética y el campo socialista, se fue a la locura de construir un orden global en alianza con China, porque había una alianza, pero eso es después con no, cuando se crea la Organización Mundial del Comercio. ¿En qué año, Pellegrini? Óigame, se crea cuando se vota la ronda Uruguay para el 94, entre el 94 y el 2001, pero doña Consuelo, óigame. Está bien. Cuando en el 2001, quien coge la mano, en el 2001, porque fue Clinton, quien coge la mano a China y lo lleva a la OMC, manteniéndole la condición de nación más favorecida y al mismo tiempo de nación en vía de desarrollo, es básicamente Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué se llama ahora Don Roe? Óigame, es lo que quiero que me aterrice. Óigame. Ellos se van al dominio del mundo.
Pero ahí mismo empieza la lucha, lo atacan en el 9/11. El 9/11 del 2001 empieza una guerra global híbrida con un componente de yihad, porque esos ataques en Estados Unidos nunca se habían pensado que se podían cometer. No, incluso se ha dicho que fueron ellos mismos que lo provocaron para meterse en Medio Oriente. Terminan metidos. Que ellos mismos metieron el 11 para coger para Medio Oriente hasta hoy. No, mire, si usted se dice eso también. Siempre se dice eso, pero la verdad es que los errores que se cometieron, tanto en Afganistán como en Pakistán, desde Vietnam y todo eso. Los errores que se cometieron con Irán, con Afganistán, con Pakistán, eso es una locura. Finalmente, Estados Unidos, con Trump, viendo que no puede seguir soportando ese esfuerzo de globalización porque la deuda lo está pagando Estados Unidos. ¿Qué es lo que surge? Acuérdese de nuestro amigo, mutuo amigo, don Paulín Espaillá. Sí. ¿Qué decía él siempre? Que había que tener cuidado con Eisenhower. Que había, no puede ser que la industria militar domine la política norteamericana. Eso es Eisenhower. ¿Qué decía don Paulín? Entregándole el poder a Kennedy. Doña Consuelo, ¿qué decía don Paulín? ¿Qué es lo que estaba haciendo Estados Unidos hasta hoy? ¿Qué decía don Paulín? Nos recordaba siempre. En Estados Unidos hay una contradicción entre la élite neoconservadora, liberal, que se pusieron de acuerdo para crear ese orden global. Era una élite que estaba afectando los derechos del pueblo norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Trump gana la primera vez, lo que se expresa es un nacionalismo de gran potencia que vuelve a los orígenes. ¿Cómo se llama el movimiento que precedió a la aparición de Trump? Tea Party. El Tea Party fue el partido fundacional de Estados Unidos. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? La esencia del Tea Party. ¿Qué carajo tenemos nosotros, los norteamericanos, que estar en Afganistán, en Irak, gastando lo que estamos gastando? Entonces empezó el repliegue de Estados Unidos. Entonces lo que te quiero preguntar, ¿tú estás de acuerdo? Porque es lo que todo el mundo se está preguntando. ¿Tú estás de acuerdo con que es cierto que un país, que Trump tiene una doctrina, Don Broe, que se ha metido en Venezuela, que está amenazando a Nicaragua, que está amenazando a Cuba, que está amenazando a Groenlandia? No. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con lo que hizo Trump ahora en Venezuela? Oiga, para que estemos claros. Así como Estados Unidos se fugó al mundo, los rivales de Estados Unidos vinieron a América, se articularon con los enemigos históricos de Estados Unidos y fueron ganando terreno, y dentro de esa economía global fue prosperando el imperio del crimen organizado transnacional, que fue penetrando estados, instituciones, por ejemplo, todo el Caribe antillano, casi todas las islas tienen economías que descansan en qué. Son paraísos fiscales. Son paraísos fiscales. Pero eso es mundial. No, eso era parte. ¿Por qué? Porque se generó una economía global canalla que generaba ingresos de 8 billones, óigame, 8 billones. Entonces vuelvo y te pregunto, en el Caribe, entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos se da cuenta de que no puede volver al continente si no restaura ese orden. La hegemonía. Ese orden. La hegemonía. Bueno, le voy a dar estos datos, frío. En los últimos 5 años, Estados Unidos tiene un saldo de 500,000 muertos, 100,000 muertos por año, solo por fentanilo. 100,000 muertos por año. La región América Latina, México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, fundamentalmente, también Brasil, que tiene mucho nivel de violencia, representa el 9% de la población mundial. ¿Usted sabe cuántos homicidios, asesinatos, en escenarios de conflictos menores relacionados con actividades criminales se han verificado en la zona?
del 29 al 33% de todos los homicidios a nivel global. Es decir, que teniendo el 9% de la población global, tiene 3 veces más los homicidios que la población mundial. Sí. Es decir, que aquí, en toda esta zona, en todo este arco del Gran Caribe, que sí, yo lo analizo ahí, tenemos el problema de una especie de lucha social, porque el narcotráfico tiene mucho de lucha social, de conflicto social, de guerra civil de menor intensidad, pero con un saldo de muertos terrible. Mire, el atentado a Miguel Turbay, senador de Colombia, ¿dónde se planificó? ¿Quién lo financió? La FARC. La FARC. ¿Dónde estaba la FARC operando cuando decidió Colombia. Eso? No, en Venezuela. Ah, en Venezuela. En Venezuela. ¿Quién nos metió el 9.8 toneladas de cocaína en diciembre del año pasado? ¿Usted se recuerda? Sí, sí. En multimodal. Sí. Al principio todo el mundo estaba negando. Sí. Honduras dijo, no salió de aquí. Guatemala dijo, tampoco. ¿Quién aclara? ¿Quién? El presidente Petro, y dice, no, eso salió del Catatumbo. Y lo enviaron el ELN, los helenos, sí, y las disidencias de la FARC. Con esto tú me estás explicando que tú estás justificando lo que Trump ha hecho. No, yo digo que, para que no tengas miedo de decirlo, para mí Trump es un buen desgraciado que debieron habérselo hecho antes. ¿Tú entiendes? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Para que yo lo veo de esta manera, fíjese. Lo que están planteando es fíjese que eso es una doctrina entonces de avasallamiento. No, mire, lo que hay que entender, ajá, que lo analizo en mi obra, sí, y en la que viene. Estados Unidos no, el mundo desde el 2014 propiamente, algunos dicen desde el 2019, entró en una etapa de guerra mundial híbrida. No es la guerra convencional. Sí, la híbrida. Es la híbrida. Sí. Que se va desarrollando en muchos escenarios. Tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. Con armas, con drones, con publicidad. Droga, con todo. Éxodo masivo, todo. Terrorismo. Sí, todo. Todo. Esa guerra se ha estado desarrollando en muchos escenarios. Sí. Pero, como era previsible, esta es la 4ª vez que el Caribe vuelve a convertirse en un escenario de esa lucha. Ahora quiero hacerte una pregunta que yo creo que tú no la has pensado y muy poca gente la ha pensado, pero yo creo en eso. ¿Por qué Estados Unidos? Yo estoy de acuerdo con que la droga, México es un narcoestado ya constituido. En México a mí me mandan las informaciones, 105 muertos, en qué sé yo, qué sitio, 40 muertos, asesinados, las mujeres. El México es un desastre y no lo quiere reconocer. Y tú ves a la Sheinbaum, por lo tanto, yo cuento que patatín muy seria. Un maldito desastre. Colombia es un desastre. ¿Ok? Nosotros somos una vía de la droga. Ahora, ¿tú te acuerdas precisamente con los PL 480? ¿Qué significaban los PL 480? No hagan producciones nacionales, compren la soya a nosotros. Quebraron las economías de Colombia, quebraron economías aquí. Consuelo, los norteamericanos. Los mejores aliados del cartel, se lo voy a decir, sí, los mejores aliados del cartel de los soles, sí, están en Estados Unidos. Claro. En sectores de la política y de la economía de Estados Unidos. Perfecto. Y el presidente Trump lo sabe. Y el equipo que está con él lo saben. Y ellos saben que tienen una lucha interna. Ellos saben que tienen una lucha interna. Algún día habrá que analizar lo que significó la política de los PL 480, que vinieron aquí y le dijeron a Balaguer, no van a sembrar más maní, no van a comprar la soya. Y estamos nosotros comprando soya, haciendo aceite de soya. Porque venía, claro, se lo hicieron a Colombia. ¿Y qué dijo Colombia? No puedo vender papa, no puedo producir esto, no puedo producir lo otro, hay que comprarse en Estados Unidos. No. Pero nosotros tenemos algo que se llama coca. Vamos entonces a mandársela para allá,
a estos norteamericanos que ahí pasó. se hizo todo el mercado. No, es que eso tiene que ver con la guerra de Vietnam, óigame. También. Cuando los soldados norteamericanos fueron a Vietnam, Sí. mucha de esa juventud vino muy afectada. Y muchos de los que se quedaron también luchando porque era una sociedad que estaba muy convulsionada. Acuérdense que era la época de la contracultura y todo eso. Entonces, para luchar contra el fenómeno de la contracultura, de la violencia interna en Estados Unidos, de los que venían de Vietnam rebeldes, Sí. se toleró, se siguió la política de vamos a controlar a estas poblaciones con el uso de drogas. ¿Y qué significó? Ahora, ¿qué pasa? Ajá. Eso se convirtió en un fenómeno que a los Estados Unidos se le fue de control. Ellos no se les fue de control. Eso es dinero que está en No, Wall no, Street. no. Eso es dinero de Wall Street. Óigame. Que si no se hace ahora mismo, No, óigame, quiebra la economía mundial. Óigame. Cuando ya ellos han visto los costos ahora mismo en el presente, cuando ellos han visto lo que esto representa en términos de productividad, en términos de salud pública, en términos de seguridad, en términos del uso de esto como arma política contra ellos mismos en su propio territorio, ya ellos decidieron cambiar el enfoque. ¿Y tú no te acuerdas de Oliver North, el militar Claro. Oliver North, que cogía para atacar la contra nicaragüense? Hizo un acuerdo con los colombianos, con el cártel, con el cosa este, que era el más famoso, ¿cómo que se llama? El cartel de Medellín. El cartel de Medellín. Le entregaba a Estados Unidos, a través de Oliver North, la droga, y Estados Unidos se encargó de meter su propia droga. Usted busca, porque estaban buscando, bien, pero acuérdense, fueron ellos mismos que Consuelo, metieron la droga mire, en los Estados Unidos, los propios norteamericanos. Pero vamos a ser objetivos, mire. No, Mire. Estados Unidos son mucha gente. Sí, está bien. ¿Qué pasa ahora mismo? ¿Cuál es la contradicción que hay? Bueno, no es la contradicción entre un sector de la sociedad norteamericana que ha estado fomentando un modelo utópico, diabólico, para mí diabólico, yo lo llamo la Torre de Babel, de una economía única, global, integrada con cadenas de suministro a escala planetaria. Dos, ha estado fomentando el multilateralismo con los poderes blandos de las ONG y de todos esos discursos. Eso. Y el multiculturalismo que ya afortunadamente nadie lo reivindica porque ha fracasado en toda parte. Y lo peor de todo, la idea del transhumanismo. Es decir, el uso de las tecnologías de la cuarta revolución industrial para recrear la condición humana. ¿Qué pasa? Los perdedores, mientras eso se estuviera desarrollando en el mundo y no afectara a Estados Unidos, eso pasaba a un segundo plano. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ese proceso empezó a afectar ya a los Estados Unidos, a la población norteamericana. Por eso es que usted ve que ese movimiento tiene, en Estados Unidos se está desarrollando un antagonismo que incluso pudiera llevar a Estados Unidos a una especie de guerra civil. Entonces, finalmente, y en Europa por igual. Fronteras abiertas, éxodo masivo, fomento del narcotráfico, todo eso. Ahora, la pregunta final, no tengo más tiempo, dicen que nos van a cortar. ¿Tú estás de acuerdo con lo que hizo Estados Unidos en Venezuela? ¿Lo que hizo Trump? Yo le voy a decir, mi aspiración hubiera sido que las Fuerzas Armadas venezolanas evitaran la tragedia de la guerra civil y de la intervención internacional, tomando el control de una situación que definitivamente, vamos a estar claros, Venezuela se convirtió en un estado encanallado. Amenazando a toda la región, porque nosotros mismos fuimos víctimas de ellos. Es decir, cuando Maduro quería congraciarse con los norteamericanos, cuando los cubanos querían congraciarse con los americanos demócratas, ¿qué hicieron? Vamos a ofrecerle
la nacionalidad dominicana Sí, a los señor. haitianos. A los Y haitianos. ellos se combinaron, Son ellos. ahí estuvieron ellos de acuerdo Así todos. mismo, así mismo. Cuba también, ¿eh? Cuba también. Cuba estuvo en eso. Acuérdate cuando Maduro fue a Haití, que dijo, aquí Haití, vamos a defenderlo, nosotros somos aquí también haitianos. Hoy- Que estaba Danilo ahí, Danilo dijo, pues no. Eso fue en la CELAC, Exacto. en La Habana, y eso se preparó. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno. Que usted no lo conoce y poca gente lo conoce. Ya. Óigame, Maduro combinó a Danilo y a Martelly, los reunió en Caracas y le dijeron, Ok. hay que buscarle una salida a esto. Y ahí fue que Gustavo Montalvo, Sí. Franco, ministro de la presidencia, empezó a desmontar, después de la defensa que hizo Danilo en La Habana, Sí, empezó ya. a desmontar la posición nacional de soberanía. Ok. Eso es para mencionar solamente ese caso. Ok. Venezuela se ha convertido en un factor de perturbación Estoy de y ha acuerdo. fallado el sistema interamericano. Estoy de acuerdo. Entonces, en ese escenario, ¿qué puede pasar? Eso que vimos, es más, Así poco mismo. ha pasado. Poco ha pasado, ¿eh? Estoy de acuerdo. No es lo deseable, pero No. poco Es que ha pasado. las raíces de todo esto vienen muy profundas. Lo correcto hubiera sido que la Carta Democrática... Lo correcto hubiera sido que hiciéramos un 65 allá. Lo correcto hubiera sido Bueno. que la Carta Democrática, así como funcionó a favor de Chávez Ya. en el 2002, Ya. en este momento hubiera tomado la decisión de hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano. Coño, así mismo es. Totalmente. Pero de acuerdo. mire qué es lo que pasa. Ya. Señores, recuérdense, la verdad que seguimos hablando con Pelegrín y no nos cansamos. Ahí está.